Y la carpeta test para poder realizar las pruebas unitarias de nuestro proyecto y así probar las diferentes funcionalidades que tenemos implementadas. Habíamos definido la clase testSetup que heredaba de AppyTestCase para que todas nuestras pruebas unitarias o todos nuestros tests hereden de esta clase y así tengan configurado en su método setup el login para obtener el token correspondiente y se pueda enviar este token a la petición y pueda acceder normalmente a las funcionalidades que se tienen implementadas porque todas están protegidas bajo inicio de sesión, en este caso utilizando token. Teniendo todo esto que lo probamos en el video pasado, vamos a proceder a crear la primera prueba unitaria para la primera funcionalidad, en este caso haciendo referencia a nuestra aplicación Expense Manager. Dentro de esta aplicación, en la parte de SubViewSet, que tenemos Expense ViewSet, tenemos definido varias rutas de varias funcionalidades, como buscar un nuevo proveedor, añadir un nuevo proveedor, obtener los vouchers, los tipos de pago, los productos y luego crear como tal un gasto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Para nuestra prueba, lo primero que vamos a hacer es simplemente hacer una prueba, un unit test para buscar un proveedor. Es la primera prueba que vamos a construir en este caso y la primera prueba que vamos a aplicar. Porque esta es la primera funcionalidad que encontramos dentro del ViewSet. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tenía creada mi carpeta Test Expense Manager, entonces aquí voy a hacer un nuevo archivo que se llame, en este caso, test-expense viewset.py. El nombre de este archivo depende mucho. Hay algunos que consideran que se debe crear un archivo de pruebas por cada viewset o cada vista que tengas dentro de la aplicación para el que deseas hacer las pruebas. Dependiendo de esto hay varias variaciones porque tu viewset puede ser bastante extenso y puede contener varias funcionalidades, o en este caso tu archivo de vista puede tener muchas funcionalidades y tu archivo se comenzaría a extender demasiado. Para esos casos podrías crearte un archivo por cada clase que hace referencia a una vista como tal y así tendrías más archivos, o podrías ordenarlos por carpetas, etcétera. Ya depende tú qué estructura de organización se te acomode mejor para que tu proyecto se vea más ordenado. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es importar de test. Vamos a importar de tsetup, vamos a importar tsetup, porque es lo que yo tengo que primero crear mi prueba unitaria. Entonces yo voy a crear mi clase llamada Expense TestCase, que hereda de tsetup. Y esta clase voy a crearme mi primera prueba, test, y en este caso voy a probar el search supplier de esta forma. Entonces voy a darle un pass. Tengo creada la estructura, aquí va a 2 puntos. Tengo creada la estructura, el boceto de la clase que voy a necesitar para hacer mis pruebas. En este caso para buscar un proveedor registrado en la base de datos. Entonces yo tengo creada mi boceto para mi prueba para probar la búsqueda de un nuevo proveedor. Entonces, si yo voy a mi consola y escribo Python manage test y ejecuto, me sale efectivamente que hay una sola prueba, que básicamente es esta, que no tiene ningún contenido. Y aquí, como ven, ya me sale OK porque la ha pasado porque no tiene nada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir aquí la búsqueda de este proveedor. Para buscar un proveedor, primero tendría que tener uno ya registrado, ¿verdad? Entonces, yo voy a crearme aquí en Factories. En Expense Manager voy a crearme un nuevo archivo que se va a llamar, en este caso, expense factories.py. Y aquí yo voy a crear lo siguiente. Voy a decirle que de Faker, importo Faker. Voy a decirle que de apps.expensemanager.models voy a importar supplier. Y ahora voy a decir Faker va a ser igual a una instancia de Faker. Luego de esto voy a crearme un supplier factory. ¿Con qué motivo? Estos factory lo que van a hacer son información o estructuras
de información falsa que la voy a utilizar para realizar mis pruebas y no tener información real utilizándola en mis pruebas unitarias. Entonces aquí yo voy a definir un método que se llame createSuppler. Y este método va a ser lo siguiente: return suppler.objects.create, y aquí voy a tener que pasarle la información que yo necesito. Para la información que yo necesite voy a hacer lo siguiente: este create recibe parámetro valor, etcétera, pero yo puedo utilizar, como ven y como me aparece en esta definición, los keywords si es que yo tengo un diccionario con la información que quiero enviarle y que esté asociada exactamente a sus nombres como lo tengo definido en el modelo. Por lo tanto, yo voy a crearme aquí un método que se llame build_suppler_json. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a decirle return, y aquí voy a decirle rook. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decirle str para que me convierta en cadena. ¿Qué cosa? Faker.randomNumber, y le digo que la cantidad de dígitos va a ser igual a 11. Ya tengo el rook. Ahora vamos con el nombre business name, y en este caso al business name voy a colocarle faker.company. Ustedes pueden revisar la documentación de Faker para que vean todos los tipos que existen. Básicamente lo que estoy colocando aquí son los mismos campos que tiene definidos el modelo, para que yo pueda asociar el diccionario con los que le voy a enviar aquí como parámetro. Entonces ahora tengo que hacer un address faker.address. Ahora lo que tengo que hacer es un phone faker.phoneNumber. Y por último el email, y también hago un faker.email. Y ahora ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer que le voy a pasar, en este caso, el self.build_suppler_json. Y de esta forma tendría creado un proveedor con información falsa y de prueba en este caso. Ahora sí, lo que voy a hacer es aquí voy a traerme, en este caso, de test.factories.expense_manager.spec_factories import, y voy a traerme el factory que me acabo de crear. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a decirle suppler va a ser igual a supplerFactory.createSuppler, y ya tengo un proveedor registrado en mi base de datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Response va a ser igual a self.client.get, y aquí voy a tener que enviarle la información. Lo primero que tengo que enviar aquí es la ruta. Entonces aquí yo pondría expense search suppler, que es la ruta que yo tengo. Y ahora luego colocaría la información. En este caso, ¿qué parámetro necesito enviar a esta ruta para que me lo busque sin ningún problema? El parámetro que yo necesito según mi viewset, cuando lo dijimos, fue el root o business name. Ese es el parámetro que se necesita enviar por get. Entonces yo voy a decirle en este caso que hago el suppler.root. Es decir, el suppler que me acabo de crear, que lo tuve aquí, envío ese root para que lo encuentre y me lo traiga. Y luego le voy a decir que el formato va a ser igual a JSON. Y aquí tengo mi response. Ahora, ¿qué es lo que falta? Faltaría hacer lo siguiente. Primero voy a hacer una validación del status code. Self.answer equal. En la respuesta tiene un status code. Y ese status code tiene que ser igual a status.http://200/ok. Este status tenemos que traerlo de REST Framework import status. Listo. Y luego de eso voy a decirle lo siguiente: que además de esto, se supone que la información que me está trayendo en el response.data
viene algo llamado rook y tiene que ser igual a suppler.rook. ¿Cómo sé que va a venir así? Porque en mi vista, en mi viewSec, yo estoy retornando el suppler serializer, y este suppler serializer lo que me está retornando es un diccionario con estos campos, y dentro de ellos está rook. Ese rook tiene que ser exactamente el mismo que el que yo envié, en este caso para buscar, o el que tengo del que yo creé, que es este suppler de aquí. Y esto tendría que comprobarse y tendría que funcionar, porque así es como está sucediendo. Vamos a la consola, python manage.py test, creando, y me dice que se ha corrido una prueba y todo ha pasado sin problemas. Ahora vamos a hacer algo. Dicen, está pasando todo sin problemas, etcétera. Sí, ha pasado la prueba, como ven, sin problemas, porque si no, aquí me hubiera dado un error. ¿Error cómo? Como por ejemplo, si aquí yo pusiera esto y vuelvo a correr las pruebas, ahora lo que va a hacer es va a fallar porque no es exactamente igual. Aquí me sale assertion error. Esto no es igual a esto y falló la prueba. Entonces, eso es lo que pasaría si es que hubiera fallado la prueba. Como ven, todo pasa sin problemas y la prueba se genera sin ningún problema. Y aquí, ¿qué hemos probado? Hemos probado, en este caso, el buscar un proveedor. Además de esto, voy a definir aquí una URL y le voy a poner expense. ¿Por qué? Porque mi viewset este viewset dentro de mi router está asociado bajo la ruta expense. Y además de eso, antes de él, está asociado al proyecto con mi ruta llamada expense. Entonces, por eso es que aquí he puesto expense. Entonces, esto lo voy a trasladar aquí. Y tendría esto. ¿Y ahora qué tendría aquí? Tendría self.url más y el ser suppler, que es la ruta del método. Entonces, ahora, si yo vuelvo a ejecutar las pruebas, debería estar todo sin problemas, tal cual como estaba anteriormente. Y aquí tenemos nuestra primera prueba para probar la funcionalidad de búsqueda. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, hemos buscado por uno que existe, ahora voy a buscar por uno que no existe. Def, test, search, y en este caso, suppler error. Tiene que darme un error esta búsqueda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Suppler va a ser igual a suppler factory.create suppler response. Va a ser exactamente igual. .client.get, le digo self.url más search suppler. Luego aquí tengo que enviar el diccionario con root or business name. Y aquí en este caso voy a enviar un root cualquiera, un número cualquiera. Y le voy a decir format igual JSON. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a decirle self.answer equal response.statuscode va a ser igual a status.http /400 request. Y en este caso, ¿qué necesito además de esto? Pues estoy diciendo que este es igual a este. Y ahora tendría que, en este caso, comprobar que el root que estoy enviando, en este caso, no es el mismo que el anterior, si quisiera hacerlo parecido a este. Otra cosa que quisiera, que quisiera obtener, podría ser, por ejemplo, yo estoy obteniendo podría ser el mensaje. El mensaje tiene que ser exactamente este. Podría yo simplemente comprobarlo. Podría decir que self.answer equal y le digo el response.data mensaje, creo que lo puse, o mensaje es igual a esto, y tendría que comprobarlo y funcionar sin problemas. Si ahora yo voy aquí y ejecuto la prueba,
Me dice que hay dos pruebas que acaban de ejecutarse y han pasado sin problemas. Ambas no están dando ningún problema, porque lo que yo estoy buscando no es exactamente lo que está registrado en la base de datos. Son diferentes. Ahora, si yo pongo que este que estoy colocando aquí es igual a este o no son iguales, o siempre o la mayoría de casos va a dar error, pero cabe la posibilidad de que alguna vez genere si es que aquí has puesto la misma cantidad de dígitos que tiene este. En este caso no va a pasar, pero ya te lo dejo a ti para que puedas hacer. O si quieres, existen más tipos aquí que hacer equal dentro de, en este caso, la librería para probar. Dentro de toda la librería de unit test que tiene Python, la parte de client, los diferentes tipos de hacer que existen y que están definidos que puedes utilizar son los siguientes. Por lo general utilizamos hacer equal, que significa que A es igual a B. Pero podemos utilizar, por ejemplo, hacer not equal, que dice que A es distinto a B. Por ejemplo, podemos utilizar este para hacer esa comprobación. Aquí con self.answer not equal y decir que el response, o en este caso, poder decirle simplemente que el suppler.rook es diferente a este número que acabo de ingresar aquí, que es el rook que se acaba de enviar para buscar. Si yo voy aquí y otra vez ejecuto la prueba, vamos a ver que pasa sin problemas porque esto se está cumpliendo ya que no son iguales. Y nunca pueden ser iguales porque aquí hay 2, 4, 6, 8 dígitos. Yo le dije en el factory que en este caso me genere un número aleatorio de 11 dígitos. Por ese motivo es que no pueden ser iguales y nunca esta condición va a salir falsa, va a salir verdadera, al igual que todas las demás. Y estas dos pruebas unitarias se están cumpliendo. ¿Qué estamos probando aquí? No estamos probando simplemente que funcione en el mejor de los casos. Por lo general, o siempre, cada vez que tú desarrollas una funcionalidad, tiene que funcionar o tiene que, en este caso, dar el resultado que se espera cuando la información enviada es incorrecta y cuando la información enviada es correcta. Porque ambos casos tienen que estar validados y tienen que dar la información correspondiente al cliente para que pueda estar informado de qué es lo que ha sucedido con la acción que él ha realizado. Entonces, estas son las dos primeras pruebas unitarias para buscar, en este caso, para la funcionalidad de buscar un proveedor. En los siguientes videos vamos a realizar más pruebas, en este caso haciendo referencia a los demás métodos, como crear un nuevo suppler, obtener, por ejemplo, en este caso, obtener los vouchers, los tipos de pago, los productos y registrar como tal, por ejemplo, un gasto. Ese es otro tipo de prueba y todas las diferentes variables o las diferentes variantes que podemos hacer para probar esa diferente funcionalidad o esa funcionalidad en específico. Igual cualquier duda o comentario por redes sociales, la página web o simplemente en el comentario dentro del video.